Hola a todos y todas, espero que estéis bien. Bueno, esta presentación es para adentrarnos en el mundo de la literatura realista y naturalista, que es lo primero que me gustaría decir en esta primera diapositiva, que el realismo y el naturalismo es un movimiento artístico global que no solamente afecta a la literatura, sino también a otras disciplinas artísticas, especialmente a la pintura. También que se da en toda Europa a partir del siglo XIX, pero realmente ya no solamente en Europa, sino también en todo el continente americano, el norte, el sur, el centro, porque ya a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX las culturas previas de América fueron absorbidas por la cultura general por el tipo de vida occidental de Europa. Entonces, a partir de estos siglos, cada vez más, todo el continente americano se considera que está dentro, no solamente se considera, sino que es una realidad con sus características particulares, está dentro de lo que conocemos por la cultura occidental, ¿vale? De todas formas, en clase, en nuestro nivel educativo y en el sistema educativo en el que estamos, lo que se estudia es la literatura europea en general y la española en particular, lo cual no quita que no existan otras literaturas, en otras culturas y otras corrientes artísticas que son igualmente importantes, pero bueno, está en nuestra órbita cultural, la occidental, y en lo que estudiamos con más ahínco, ¿vale? No significa que no existan otras y que no sean igualmente válidas y buenas. En fin, que ya lo dejo aquí porque me enrollo un poquito, pero bueno, vamos a adentrarnos en la literatura del realismo y del naturalismo. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por el contexto histórico en primer lugar en Europa. Ya sabéis que no es mi intención ser la profesora de historia, pero todo arte es hijo de su tiempo, es hija de su tiempo. Cualquier movimiento artístico, por lo tanto, siempre hay que tener unas nociones básicas de qué está pasando en el mundo a nivel social, político, económico, para entender mejor qué está pasando en cada disciplina artística, en las artes, ¿vale? Entonces, en Europa, ¿qué está pasando? ¿Qué puntos importantes? Resumido en unos poquitos puntos, en unos brochazos generales, para que pueda influir en la literatura. Pues en primer lugar, la constatación del fracaso de la Revolución Francesa de 1789. Su lema libertad, igualdad y fraternidad se ha ido desmontando con el paso del tiempo, se ha quedado en nada. El pueblo se da cuenta de que toda esta revolución, que ha supuesto tanto sacrificio para ellos, solamente ha supuesto un cambio de poder, pero que este poder solamente ha cambiado de manos, desde la iglesia, desde los nobles, desde la aristocracia, ahora ha pasado a la alta burguesía, es decir, a lo que hoy conoceríamos como ricos o poderosos. Entonces aquí esta ansia o esa lucha por la libertad, por la igualdad y la fraternidad se ha desmontado y parece que no queda en nada, lo cual da pie a una serie de revoluciones que se producen también a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, revoluciones que aparecen, si conocéis la obra de teatro, también que es una película de Los Miserables, plantea ese tipo de revueltas que se están produciendo en Francia en estos años a tenor de, pues, también de la revolución industrial, de las malas condiciones de los obreros que tanto va a determinar esta época y que ahora veremos. En fin, esas condiciones infames propiciadas por la segunda revolución industrial, que sería el siguiente punto importante en estas características del contexto histórico, estas condiciones infames propiciadas por esa segunda revolución industrial van a suponer una carga de reivindicaciones y de revueltas importantes en toda la sociedad. ¿Qué supone esta segunda revolución industrial? Pues supone un mayor auge en la producción y por lo tanto también en el consumo. Se pasa de fuentes de energía como son el carbón y el vapor de agua que caracterizó la primera revolución industrial. Ahora en esta segunda, que tenemos como fuente de energía es el petróleo y la electricidad. ¿Por qué? Porque también se está avanzando mucho en todas las técnicas, en toda la investigación científica, y esto ayuda a aumentar la capacidad de producción de la industria, ¿vale? Esto parece en términos positivos de ayuda a aumentar, pero ¿qué supone esto para las ciudades? Pues una alta contaminación. ¿Qué supone esto para la vida de los trabajadores, del proletariado? Pues unas condiciones laborales cada vez más extenuantes y más extremas, ¿no? Pues que trabajan mujeres embarazadas, que trabajan niños, la cantidad de muertes que puede haber en las fábricas, muy malas condiciones de vida, etcétera. Todo esto solivianta mucho a estas clases sociales más desfavorecidas que están siendo explotadas.
Por lo tanto, que como consecuencia lógica que tenemos, pues el ascenso de los movimientos obreros, ¿vale? Aquí esa época donde nace el socialismo, el comunismo, el anarquismo, pues claro, propiciado por esta necesidad de reivindicar unos derechos mínimos en las condiciones de vida de las personas. A ver, que esos movimientos muchas veces estaban incluso apoyados, aunque parezca contradictorio en principio, muchas veces apoyado por personas de la alta clase burguesa, que era la que creaba todo el argumentario que podía defender la vida de las personas, y también muchas veces por la propia iglesia, la católica, la protestante, o sea, por los propios clérigos, ayudaban en gran medida a que las condiciones de los obreros fueran mejores, ¿no? Aparte de su propia lucha de trabajadores explotados, ¿no? Para mejorar estas condiciones de vida tan miserables en las que podían vivir. A ver si se me olvida decir algo más. Bueno, pues todo este contexto del siglo XIX pues va a influir muchísimo en el arte que se produce y también en la literatura en particular. A ver, no solamente porque defiendan o se hagan, digamos, como defensores del proletariado, sino también por el otro polo de este esquema social de lucha de clases, de la burguesía, porque la burguesía, los burgueses van a ser los grandes protagonistas de la novela realista del siglo XIX, ¿vale? Bueno, pues aquí una diapositiva de Marx, que bueno, fue el filósofo que mejor analizó la lucha de clases y en la que se apoyaría en gran medida todos estos movimientos políticos, especialmente el comunismo, y todos los movimientos sindicales que surgieron en estos años, en estas décadas, en todas partes, en Europa y en Estados Unidos. Y aquí tenemos al señor Marx con su gran barba y un poquito pues el Manifiesto Comunista como un libro capital para entender todos estos movimientos políticos que nacieron en este siglo XIX y que aún siguen viviendo hoy en día, ¿verdad? Todo esto que estoy contando debería no resultaros tan lejano con nuestra realidad actual. Vale, por otro lado, y muy importante para todo el desarrollo de la revolución industrial, o sea, de la industria, pero también para el cambio de mentalidad de las personas. Todos los avances científicos que se produjeron en ese momento. Avances que no se habían conocido nunca antes, a una velocidad alucinante, todo se acelera, porque avances que habían supuesto cientos de años en siglos anteriores, ahora se conquistan en unas pocas décadas, ¿no? Todo va cogiendo una velocidad cada vez mayor, de la que creo que también hoy en día vivimos y que hoy en día también podéis analizar y apreciar, ¿no? Tres avances o tres descubrimientos científicos fundamentales que quiero destacar. Por un lado, el descubrimiento de la herencia genética a través de Mendel, ¿vale? De sus bisancitos ahí, que vio que había una herencia genética que se pasaba de una generación a otra, y esto va a influir mucho en la literatura que los con ello. También este es el momento de Darwin, que plantea la teoría de la evolución. Vamos, que fue súper criticada, se rieron de él en su momento, pero finalmente se ha demostrado que es completamente cierta. Por cierto, es completamente cierta, ¿vale? Porque por ahí hay algunos locos que pueden decir que no, los creacionistas, estos no. Venimos del mono y eso es incontestable. Y por otro lado, también es el momento del surgimiento del psicoanálisis, ya muy a finales del siglo XIX. Sigmund Freud establece las bases para una nueva corriente médica, que es el tratamiento o el análisis de la psique del ser humano, ¿vale? Esta introspección en las emociones, en las reflexiones personales, en la personalidad, este conocimiento profundo del perfil de la personalidad de cada individuo, también tomar nota, muy importante para la literatura de estos momentos. Y también, aunque no lo pongo aquí, también es el momento de este siglo XIX donde se afianza y se establece el método científico, ¿vale? El método científico que habréis estudiado en otras asignaturas en secundaria se apoya así básicamente en la observación de la realidad sin intervenir en ella, en tomar los resultados, tomar todos los datos para llegar a una conclusión objetiva y científica. Este método científico también tomad nota porque va a ser muy importante para la literatura. Vamos a ver si me da tiempo en este primer vídeo a hablar de todo el contexto histórico, ¿vale? ¿Qué pasa en España? Un poquito parecido a Europa, pero con sus características particulares. Ese momento, todo el siglo XIX, de las pérdidas de las colonias americanas. Si hasta 1800 aún España era una especie de imperio que tenía territorios en casi toda América también incluida del norte,
Este siglo XIX va a suponer la pérdida paulatina de todas las colonias hasta que en 1898, como sabéis, se pierden todas las colonias, las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Vale? ¿Esto por qué viene también propiciado? Pues viene propiciado porque, bueno, aquí he puesto una imagen de Simón Bolívar, ¿vale? Que es uno de los grandes héroes de la Revolución Hispanoamericana y de su independencia, no solamente de España, sino también de Inglaterra, de Portugal, Francia, en Canadá. Todo el continente americano ese siglo XIX se irá independizando de sus antiguos conquistadores europeos. ¿Qué pasaba con estas colonias que pertenecían a España? Pues que la alta burguesía criolla, mestiza, desde España no le daban poderes políticos porque no los consideraban auténticos españoles. Pero claro, de esto ya tenían mucho poder económico. Iban a financiar, iban a ser cabecillas de esta revolución contra Europa, decir, bueno, dejando manejar el asunto de nuestros países como ya nosotros queramos, que es nuestro país, ¿no? También toda la Revolución Francesa inspiró muchísimo al tipo de revoluciones que se fueron dando en toda Hispanoamérica. Y por último, ¿qué? Pues que en España estábamos liados con muchísimas guerras también. Teníamos la guerra, a principios del siglo XIX, la guerra de independencia con Francia, que conquistó durante un tiempo España, como sabéis. Teníamos también un poquito después las guerras carlistas. Teníamos muchos frentes también abiertos en España. Entonces, para Hispanoamérica era un buen momento para decir, venga, pues mira, vamos a quitarnos a estos de encima, ¿no? Que ya es hora. Inestabilidad política, muy característico en España en el siglo XIX, bestial, ¿no? En aproximadamente 6 años, entre la revolución que se conoce como la Gloriosa, que es de 1868, donde a Isabel II, la reina Isabel II, se la destituyó, se la expulsó, hasta la restauración borbónica con su hijo en 1874, son apenas 6 años donde se sucede un gobierno provisional, un reinado nuevo, una primera república, ¿no? Después la república en 1931 en la segunda, aquí ya hubo una primera república. Alternancia de poderes entre conservadores y liberales que no tienen en ningún caso la confianza del pueblo, les ven como la misma cosa, los mismos tipos de poderosos que con una orientación un poquito más liberal o más conservadora al final nunca toman medidas muy efectivas. Y bueno, pues eso, mucha inestabilidad política en ese siglo XIX radical en España. De fondo además que tenemos también las guerras carlistas, desde 1833 hasta 1876 se van sucediendo una serie de guerras carlistas que afectan a toda España, principalmente, aunque más sobre todo en la última etapa, al norte de España. Eso son guerras civiles, supone una sangría continua, una desmotivación, una herida continua que está sangrando dentro del propio territorio, ¿vale? También tenemos nuestros movimientos obreros, pues inspirados por todos los movimientos obreros que hay en el resto de Europa. También aquí tenemos pues la fundación del Partido Socialista Obrero Español en 1879, la aparición de la UGT como el primer sindicato en 1868. Aquí tenemos en esta imagen, he puesto un mitin de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el fundador del PSOE, no el dirigente de Podemos, que no casualmente se llaman igual, obviamente, y que va a suponer pues una serie de también conflictos, luchas, encarcelamientos, muertes, igual que en el resto de Europa, también en España. ¿Vale? Es verdad que aquí el tejido industrial no está tan desarrollado como en el resto de Europa, solamente está bien desarrollado en el País Vasco y Barcelona, pero sí tenemos muchos labradores, agricultores, jornaleros que se van a unir a esta lucha obrera, ¿no? También. Y mira, casualmente también ya desde principios del siglo XIX con el romanticismo surgen en este momento los nacionalismos. A ver, nacionalismos en este momento hay en toda Europa. Hay un gran sentimiento de la patria que vino muy motivada por el movimiento romántico y que aquí en España, no casualmente, se da con más ahínco, con más fuerza en las zonas que están altamente industrializadas, como es el País Vasco y Cataluña en general, Barcelona en particular. Otra nueva heridita que va haciendo que sangre y que se debiliten las fuerzas dentro de España, porque estas reivindicaciones nacionalistas también suponen pues enfrentamientos, revueltas, detenciones, muertes que van a marcar el panorama de España en estos tiempos. Bueno, este vídeo hasta aquí. Ya en el siguiente nos metemos en sí en lo que es la literatura. Esto solamente ha sido el contexto histórico. Venga, hasta pronto.